Hoy voy a contarte la historia de Patricia Armendáriz, una de las mujeres tiburones de Shark Tank México, quien al inicio de su vida tuvo una dura batalla contra la pobreza y la escasez, al grado en el que se vio obligada a acudir a la escuela descalza. Y yo iba a un colegio descalza. Pero los consejos de sus padres, que si bien eran personas de bajos recursos, nunca le limitaron su mentalidad. Al contrario, la impulsaron siempre a que tratara de ser una persona con expectativas altas. Vas a ganar muchísimo conmigo, no te la vas a acabar. Y lo logró de tal manera que incluso llegó a codearse con hombres de muy alto rango en la política y en el sector financiero mundial. ¿Qué quisieras tomar, mi rey? Todo ese conocimiento y su empatía con las personas de pocos recursos le llevaron a formar una de las financieras más rentables de México. Por supuesto. La cual tiene como objetivo principal apoyar a los pequeños empresarios del país. Te hablo de su empresa Financiera Sustentable. El inicio de la historia de Patricia Armendáriz nos sitúa en una comunidad rural de 25,000 habitantes, en Comitán, Chiapas. En este lugar había una gran escasez económica para prácticamente toda la población. Patricia ha comentado en entrevistas que la mayoría de las familias vivían al día y con recursos muy limitados, al grado en el que 90% de los niños de la comunidad acudían a la escuela descalzos, incluida ella misma. Pero Patricia explica que aunque su propia familia también era de bajos recursos, cuando menos sí podían comprarle zapatos. Pero ella no acudía a la escuela con ellos y siempre antes de salir a su escuela los escondía detrás de la puerta de su casa. Aunque no lo explica como tal, es obvio que lo que estaba tratando de hacer era no hacer sentir menos a los demás niños que desafortunadamente no contaban con un par de zapatos. Pero como suele pasar, nunca faltaron las burlas por parte de compañeras que tenían una mejor situación económica. Patricia habla de que en alguna ocasión las niñas que se autonombraban líderes le llegaron a mencionar que si quería pertenecer a su grupo, debía de sentarse en un helado para demostrar su deseo de pertenencia, algo verdaderamente degradante. Lo peor es que en una reunión casi 60 años después, aquellas niñas convertidas hoy en mujeres mayores seguían recordando cómo es que trataban a aquella niña, pero no recordaban bien quién era. En ese momento Patricia alza la mano y les dice que esa niña a la que hacían sentir mal era ella, y les confiesa que gracias a ese momento en el que la intentaron hacer sentir menos, se propuso que jamás iba a permitir que alguien se burlara de ella de esa manera. Pero existía este grupito de niñas bien, ¿no? Y niños bien. Y tuve una reunión con ellas hace unas semanas y estaban platicando entre sí y decían entre ellas, ¿te acuerdas a quién le decíamos que si quería pertenecer a mi grupo tenía que sentarse en un helado? Y seguían buleando a sus 60 años. Y les digo, era yo. Y les quiero confesar una cosa, les dije. La decisión más importante de mi vida tomé ese momento de decir que a mí jamás nadie más me iba a bulear de esa manera. Su padre y madre fueron los que le guiaron por el buen camino. Patricia recuerda cómo es que su madre le daba uno de los consejos más simples, pero verdaderamente de los más escasos hoy en día. Pues cuando Patricia Armendáriz recibía burlas por las pocas niñas que sí tenían más recursos económicos, su mamá le decía que no hiciera caso, pues ella, si bien no tenía dinero, contaba con algo más importante, la educación, y le hacía ver que el ser educada, compasiva y noble le daba más valor e importancia que las demás. Su padre fue quien le formó la parte más fuerte en su carácter, y no porque fuera duro con ella, sino que él fue quien sembró la necesidad de tener expectativas altas en su vida. Pues Patricia cuenta que hubo ocasiones en las que su papá se encontraba conviviendo con amigos y ella por casualidad llegaba. Él la presentaba con sus conocidos como su hijita Patricia Armendáriz, quien iba a ser presidenta de la República. Algo que, si bien no se cumplió, pues Patricia hasta el día de hoy no se ha postulado a una presidencia de la República, más adelante realizaría algo casi equiparable a este puesto público. Patricia continuó sus estudios básicos en su comunidad, pero para estudiar la preparatoria se vio obligada a trasladarse a San Cristóbal de las Casas, lugar en donde pudo culminar sus estudios de nivel medio superior. A los 16 años se tuvo que trasladar a la Ciudad de México para ahí poder estudiar la carrera de actuario matemático en la UNAM. Según Patricia, en aquel entonces esta era una de las licenciaturas más difíciles y complejas. Justamente era lo que ella deseaba, cursar la carrera que tuviera mayor dificultad para demostrar a todos que podía ser capaz de terminar una carrera que para la gran mayoría era muy difícil. Pero Patricia narra que al inicio las cosas no fueron fácil, pues tuvo que batallar con el dolor de cabeza de la mayoría, las matemáticas. Pero una de las motivaciones que le hicieron continuar fueron las palabras de su padre, quien de verdad creía que su hija aspiraba a ser alguien muy importante, así que no podía defraudarlo. De esta manera y con gran esfuerzo, Patricia a los 20 años de edad culmina su licenciatura en actuaría. Al poco tiempo y teniendo todavía 20 años, ingresó a la que en aquel entonces se llamaba Secretaría de Programación y Presupuestos, para continuar proponiendo mejoras en las comunidades rurales. Patricia continuó preparándose académicamente. A sus 23 años recibió una beca para estudiar la maestría en Desarrollo Económico en Cambridge, Inglaterra, y posteriormente a sus 27 años, ya estando casada y con 2 hijas, en Nueva York obtuvo el grado de doctor en Economía con especialización en empleo por la Universidad de Columbia. A sus 35 años de edad,
Patricia es contratada como asesora del entonces secretario de Hacienda. Su misión era especializarse en liberación de servicios financieros, un conocimiento que un año más tarde lo utilizó para ser la negociadora del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el rubro de servicios financieros. En esta etapa, Patricia narra que mientras veía a los demás compañeros acompañando al secretario a diferentes eventos políticos, ella estuvo prácticamente encerrada en un cuarto leyendo demasiados libros para que su especialización en servicios financieros estuviera al nivel de la futura negociación. Así que pasados los 12 meses y siendo el año de 1991, tocan la puerta del cuarto en el que Patricia se encontraba estudiando y repentinamente le avisan que tiene una cita urgente en Palacio Nacional para un evento de gran importancia. Cuando llega al lugar sin saber de qué trataba el evento, abre la puerta y se da cuenta de que se encontraban diferentes personalidades de entidades bancarias extranjeras, y también estaba presente el presidente de México de esa época. Había llegado la hora de demostrar todo el conocimiento adquirido durante ese extenuante año de estudio, pues la negociación del Tratado de Libre Comercio se había puesto en marcha. Al final, Patricia Armendáriz negoció con gran estrategia la postura de México ante los países participantes de este tratado. Sin duda, a estas alturas las palabras de su padre cuando le decía que ella sería presidente de la República casi se habían cumplido, pues negociar un tratado tan importante para el país para nada es poca cosa. En el 94 se desempeñó como vicepresidente de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde estuvo 9 años luchando mayormente por la consolidación y salud del sistema bancario mexicano. Para el 99, Patricia Armendáriz, ya divorciada, fue nombrada como directora asociada del Banco de Pagos Internacionales. Esto gracias a su experiencia en la resolución de la crisis bancaria mexicana de 1994. Dentro de este organismo, fungió como negociadora del Tratado de Basilea, un acuerdo que vela por la sanidad de las entidades bancarias del mundo. Además de eso, Patricia se dedicó a capacitar reguladores en todo el mundo. Pero en el 2002, después de servir a países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador y República Dominicana, lugares en los que aportó su conocimiento para ayudarles con el manejo de sus crisis bancarias, Patricia retorna a México. Pero en su pensamiento ya no estaba tanto el deseo de continuar como reguladora. Ahora quería ser banquera, pues había aprendido las mejores prácticas bancarias en el anterior puesto internacional que había ocupado. Así que en ese mismo año se integra al equipo del Banco Banorte, como asesora del presidente del consejo. De hecho, se sabe que fue en este lugar de trabajo en donde Patricia desarrolló la pasión por ayudar y desarrollar a las pymes, pequeñas y medianas empresas. Así que en el 2006, Patricia Armendáriz, de la mano con otros socios, crea su propia empresa, Credipyme, en la cual su claro objetivo era ayudar exclusivamente a los pequeños y medianos empresarios. Las cosas iban bien en esta empresa hasta que ciertas situaciones en las que Patricia no estuvo de acuerdo le obligan a dejar esta organización para crear su propio camino. Es ahí cuando, para continuar con su sueño de apoyar a las pymes del país, en febrero de 2013, funda Financiera Sustentable, una empresa que tiene implícita la esencia de ser un banco para la gente que no tiene acceso a un crédito, pues generalmente aquellos microempresarios del país son menospreciados por el sector bancario, y en su desarrollo muchas veces no tienen acceso a un financiamiento que les ayude a crecer. Por esa razón, la iniciativa de Patricia Armendáriz con Financiera Sustentable sin duda resulta ser un gran apoyo para las pymes de México. Actualmente Patricia cuenta con su propio canal de YouTube, en donde brinda consejos y de alguna manera hasta mentoría a emprendedores. Hola, soy Patricia Armendáriz. Soy doctora en Economía por la Universidad de Columbia, con especialidad en empleo, y mi especialidad profesional ha sido entender y apoyar a la base de la pirámide mexicana, especialmente las pymes como tú. Además de que tiene en su canal ya varias e interesantes entrevistas a otros tiburones, como Arturo Elías Ayub. Artur, ¡hola! ¡Finalmente! ¿Cómo estás, mi queridísimo tiburón precioso dorado? Gusto verte, mi Pat. ¿Cómo estás? Rodrigo Herrera. ¡Hola! ¡Hola, Pati! ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, ¿y tú? Y Marcus Dantus. Te estoy esperando. Aquí estás, mi Marcus adorado. Te dejaste más la barba. También mantiene vinculación con Banorte como la primera consejera independiente mujer de este grupo financiero, y es miembro activo de su comité de auditoría. Es presidenta de la ONG llamada Nabolom, la cual tiene como finalidad preservar las etnias de Chiapas. Funge también como directora de Financiera Sustentable y sigue participando en el programa de Shark Tank México, incluida la nueva temporada 2020. Esta fue la historia de Patricia Armendáriz, una mujer que afrontó la escasez desde su niñez, pero no se detuvo hasta lograr ser hoy en día una de las mujeres mexicanas más exitosas e influyentes en el mundo del emprendimiento y la sustentabilidad social. Pues hasta aquí la historia de Patricia Armendáriz. Si te gustaría seguir conociendo la historia de los demás tiburones, estaría bien me lo comunicaras en los comentarios. Así que muchas gracias y hasta la próxima.